Capítulo 55. La subyugación de Glass. 4. Cuando un montón de cosas empiezan a surgir de repente, la mente puede sobrecargarse, retrasando tu sentido de razonamiento. Algo así como un desfase temporal. Debido a eso, no fue hasta que hubo pasado algún tiempo que Ayla logró recomponerse. El diablo de las vías fluvial subterráneas en la celda de enfrente estaba completamente dormido, era poco probable que se despertara debido a la magia del sueño. Mientras se sentará pacientemente en su prisión, no sería herida por el momento. Su mente, que estaba dando vueltas, estaba lentamente empezando a calmarse hasta cierto punto. Cuando finalmente se calmó, gracias a una combinación de complicados razonamientos, sus piernas dejaron de temblar. Taylor. Ella se enterró la cara entre sus rodillas mientras decía su nombre, pero pasaría mucho tiempo antes de que Taylor llegara. Ayla era vagamente consciente del hecho de que Taylor seguramente vendría a su rescate. Una mezcla de tristeza y vergüenza llenó su corazón. Sin embargo, estaba molesta. Se resentía por ser una carga para él todo el tiempo, y una mezcla de tristeza y vergüenza llenó su corazón. No es que no lo intentara. Ayla simplemente nació con un talento irremediablemente escaso para el combate, aunque nunca podría ser menospreciada por su talento en los estudios intelectuales. Su capacidad para absorber información sobre la magia y entenderla completamente, incluso sabiendo cómo usarla, estaba a un nivel académico que incluso el profesor Glass reconocía. Sin embargo, el hecho de que no pudiera hacer nada sin la ayuda de otra persona cada vez era algo que resentía profundamente. Ella iba a recibir ayuda de tanta gente esta vez, también. Incluso Ed Rod Taylor iba a ayudarla, alguien a quien consideraba un enemigo, cuya sola vista le hacía apretar los dientes. Ese chico dejó a Ayla en esa celda segura mientras salía corriendo para resolver la situación por sí mismo. Habiendo hecho tanto, ¿qué podría decir de él ahora? No podía creer que fuera tan considerado con ella mientras estaba en un estado de absoluta confusión y caos. Para ser honesta, en lugar de sentirse dependiente de él, tenía bastante miedo. Sentía que le daría miedo que la golpeara si incluso levantaba la mano. Decepción. Las emociones siempre tienen expectativas, aunque la forma de esas expectativas varía mucho de persona a persona. Por ejemplo, como esperaba que la persona que amaba fuera siempre una persona recta y buena, o como el sujeto al que le tenía rencor y odiaba sería siempre algo malvado, perverso y de mala índole. Esa era su justificación y la razón por la que se oponía a esa persona. El hecho de que él también pudiera ser una persona íntegra, que seguía su propio sentido de creencias y rectitud, significaba que también podría estar justificado de alguna manera si se miraba la situación desde otro punto de vista. No era fácil tragarse su orgullo y admitir ese hecho. Sin embargo, Ayla no pudo evitar admitirlo. La reputación de Ed Rod Taylor en toda la academia, el apoyo total e inquebrantable del mejor estudiante de segundo año, y su demostración de perseverancia y capacidad para mantener una naturaleza constantemente serena durante el incidente de Glasgow. No solo eso, sino que también mantuvo una actitud de calma, sin mostrar ni una sola señal de estar desconcertado, cuando terminaron siendo secuestrados juntos. No había ni siquiera un rastro de ira hacia ella, a pesar de que ella había sido constantemente hostil y cautelosa con Ed Rod Taylor. Ayla era muy consciente de cómo se llamaba ese tipo de característica, mentalidad abierta y paciencia. Él podría haberla dañado, echarle la culpa, hablar mal de ella, o incluso sacrificarla. Estaba en una situación en la que podía hacer lo que quisiera. El equilibrio de poder estaba completamente inclinado al lado de Ed Rod Taylor, ya sea simplemente por su fuerza física, su talento en la magia o incluso mentalmente. Sin embargo, el acto de ayudar y salvar a Ayla lo hacía parecer más un superior honesto y confiable que el arrogante que ella vio durante el examen de entrada. Tal vez él siempre fue así, incluso desde el principio. ¿Por qué su comportamiento en el examen de entrada cambió tan repentinamente, ganándose todo ese resentimiento? Cada vez que había un momento importante o urgente, él siempre trataba de resolver la situación de una manera seria, como un superior confiable, incluso llegando a decir que Taylor definitivamente vendría a su rescate, poniendo toda su fe en él. Entonces, ¿por qué fue tan malo con él durante el examen de entrada hasta el punto de arruinar toda su reputación? Ayla Tris. Has estado vigilando a Taylor MC Lore todo este tiempo, así que sabes perfectamente bien que es el tipo de chico que se hace más fuerte con cada adversidad que se interpone en su camino. Apropiado a la urgencia de la situación, su tono había sido completamente inquebrantable, como un gran árbol que había hundido sus raíces en el suelo y no estaba dispuesto a moverse. Ayla sabía eso. La vida de Taylor estaba llena de tantas adversidades que parecía que estaba destinado desde su nacimiento a un destino de pruebas. Y cada vez que superaba esas pruebas, crecía un paso más. Él era una persona que brillaría más que nadie. Como sabía Ed Rod Taylor sobre el temperamento de Taylor, un tardío sentimiento de sospecha empezó a entrar en su cabeza, aunque no importaba realmente. Él menospreció a Taylor durante el examen de entrada, lo reprendió durante el incidente de Glasgow, e incluso bloqueó el camino de Taylor MC Lore durante la ocupación de la residencia Opelius. Y aunque todavía tenía la fuerza para contraatacar y resistir en ese momento, admitió su derrota contra Taylor. Después de ser expulsado, se convirtió en alguien que hablaba muy poco en su vida diaria, centrándose tranquilamente en sus estudios y tratando de evitar involucrarse con los demás. Era como si algo hubiera cambiado en su corazón.
como si hubiera perdido el interés en todo lo que no fuera sus estudios y su vida. Sin embargo, cada vez que había un momento importante, donde la prueba de Taylor comenzaría, él aparecería, actuando como un látigo. Siempre se involucraba en situaciones en las que realmente no necesitaba intervenir, aunque podría haberse quedado al margen y simplemente observar. En ese momento, Ayla se convenció de que las piezas del rompecabezas estaban encajando. La razón era desconocida, pero Ed Rod Taylor parecía estar rezando sinceramente por el crecimiento y el éxito de Taylor MC Lore. Porque, Ed Rod Taylor, Ayla, que había recobrado el sentido, se levantó rápidamente de su asiento mientras asomaba la cabeza por los barrotes. Al final del pasillo estaba el investigador de magia Spectral Combe, que seguía ocupado revisando los datos de la investigación. Justo fuera de su campo de visión, las yemas de los dedos de Ayla temblaron mientras veía a Ed Rod Taylor abrir tranquilamente la puerta de salida mientras se iba al exterior, manteniendo una postura agachada. En términos de la situación, así era como estaban las cosas. Lo único que Ayla y Taylor le habían dado era resentimiento y odio, pero él estaba arriesgando su vida por ellos dos. El orgullo y los rencores pasados habían cubierto sus ojos, aunque, después de dar un paso atrás y pensarlo, siempre había sido así. Era en parte porque Ed Rod Taylor no era el tipo de persona que se jactara de lo que había hecho en primer lugar. Sentía como si tuviera una espina clavada en la garganta, lo que le dificultaba respirar. Ahora que lo pensaba con cuidado, no era una conclusión tan difícil de alcanzar. En lugar de ser un noble caído arrogante y engreído, era en cambio una persona trabajadora y reservada a la que no le importaba presumir de lo que hacía. Era ese tipo de persona confiable. Después de admitir ese hecho, se sintió como si una enorme carga se hubiera quitado de sus hombros. No tuvo más remedio que admitir lo precipitada que fue al juzgar a los demás. Ayla no podía hacer nada más que quedarse pacientemente quieta, mirando los barrotes. La sala de conferencias principal en edificio Trix no tenía mucha gente reunida en comparación con su gran tamaño. Eso era porque la venta del sello del sabio no era algo de lo que estar orgulloso. Por lo tanto, la transferencia de propiedad del sello se llevaría a cabo a una escala muy pequeña. En consecuencia, se procedió de manera tranquila y confiada, con solo unas pocas cabezas académicas de la academia y unos pocos altos ejecutivos de la empresa presentes. El director, Obel Forcius. La subdirectora, Raquel Teslin. El decano del departamento de combate, Stan. El decano del departamento de magia, McDowell. La decana del departamento de alquimia, Adelweiss. La persona a cargo de la transferencia de propiedad, Blast. Como escriba, la profesora adjunta Claire. La suplente, a quien se le confió todo el poder de la compañía comercial Elte, Lorte Yekechen. La jefa de negocios, Tanye. El suplente del contable, Venir. El guardián de registros, Tars. La secretaria principal, Melania. Solo los más altos dentro de la academia y la compañía habían sido elegidos para representarlos y se habían reunido en el lugar donde tendría lugar la transferencia de propiedad. Entre ellos, los que más llamaron la atención fueron los representantes de sus grupos, Obel Forcius y Lord Yekechen. Las impresiones que los dos daban eran tan distintas que incluso se podría decir que eran exactas opuestos el uno del otro. Poco característico de su posición como director de la Gran Academia Sylvanie, Obel Forcius parecía bastante joven, franco y despreocupado. Debido a su pelo corto y su barbilla suave, limpia de incluso un solo trozo de pelo, era difícil determinar su edad. Debido a su apariencia pulcra y ordenada, era difícil verlo como un anciano que se acercaba a los 60. Su complexión era bastante grande, apropiada para la alta reputación que lo elogiaba como un hombre de talento en los campos de combate, magia y alquimia. Llevaba una espléndida túnica que estaba grabada con el sello de Sylvanie, pero sus anchos hombros aún eran notables. Por otro lado, la persona que representaba a la compañía como suplente era bastante pequeña. Sin embargo, si tuvieras que comparar su pequeña figura, que no era sensual en ningún sentido, con una flor, sería como una rosa. Aunque pudiera parecer delicada, si te acercaras a ella extendiendo la mano a toda prisa, te pincharía como una espina y te haría sangrar. Mientras su cabello castaño rojizo y suelto parecía bastante glamoroso, el vestido con volantes y la semitúnica que llevaba eran bastante moderados. Incluso sentada frente a Obel Forcius, cuya edad, altura, experiencia, fuerza y poder mágico la superaban varias veces, no mostró signos de ceder a su presión. En cambio, Lord Yekechen abrió lentamente la boca y empezó a interrogar a la facultad de la academia. Director Obel, a quien respeto mucho. Antes de ser una comerciante, soy una estudiante aquí en la Gran Academia Sylvanie. Por lo tanto, nunca olvidaré que debo mostrar mi máximo respeto a los miembros de la facultad aquí, que siempre me enseñan valiosas lecciones. Sin embargo, el asunto en cuestión ahora mismo es diferente de nuestra relación como miembro de la facultad y estudiante, ¿verdad? El otro personal de la compañía que Lortelle trajo a la escena comenzó a temblar. La ira de Lortelle siempre era fría. Lo que más odiaba a Lortelle era el incumplimiento de un contrato. No importaba qué tipo de razón inevitable pudiera haber, si las cosas no salían de acuerdo con el contrato, la persona a cargo tenía que ser interrogada. La razón por la que Lortelle, que aún era joven, era capaz de mantener el liderazgo para unir a toda la compañía y mantenerla en movimiento como si fuera su propio cuerpo, se debía al hecho de que era precisa. Contrariamente a su apariencia relajada y hermosa,
su comportamiento era bastante frío y cruel. Era terriblemente realista, hasta el punto de que dejaba muy poco espacio para el compromiso una vez que se había establecido un curso de acción. Debido a su temperamento minucioso, el personal de la compañía rara vez había visto a Lortelle firmar un contrato desfavorable o hacer una inversión arriesgada. No puedo creer que el sello haya sido robado, incluso con todas las figuras clave de la academia reunidas aquí. Si este trato no se hubiera manejado tan discretamente, esto habría sido una gran humillación. Todo el personal a cargo de la búsqueda está en movimiento, así que espero que pueda esperar un poco más. La academia asumirá la responsabilidad de este incidente y se asegurará de recuperar el sello. Incluso si fueran iguales en términos del contrato, todavía tenían la relación de un estudiante y un director. Lortelle no estaba siendo más grosera de lo necesario, pero tenía que decir algo. Levantando la cabeza, miró al centro de la sala de conferencias en el edificio Trix. La explicación de la situación no era muy complicada. En medio de la transferencia de propiedad del sello, después de confirmar que la resonancia de propiedad del director Obel Forcius había sido cortada, se lanzó un hechizo de obstrucción de visión a gran escala en toda la sala de conferencias principal. El humo se elevó para oscurecer su vista, fuertes luces parpadeantes cegaron sus ojos, y mientras se oían varios ruidos alborotados, se creó un caos completo en un instante. De cualquier manera, parecía que se estaba formando una conmoción en el exterior. Los estudiantes y otros miembros de la facultad cercanos habían comenzado a reunirse en el edificio Trix. El plan de proceder con el trato en secreto ahora estaba algo arruinado. Después, todo tipo de golems mágicos se levantaron cerca, atacando a cualquiera que se acercara a ellos. No importa cómo lo vieras, se había convertido en una situación peligrosa, aunque, en realidad no había mucho riesgo en primer lugar, ya que cada miembro del personal de la academia reunido allí era fuerte. Después de descifrar la situación, parecía como si el profesor Glast, que estaba en contra de la venta del sello del sabio, hubiera tomado acción por su cuenta. El profesor Glast había robado el sello y había desaparecido por completo. Era un profesor de alto nivel con más de 15 años de servicio en la academia, por lo que conocía la forma en que operaba la academia. Por eso fue capaz de simplemente engañar a la academia y a su personal. El profesor Glast tenía una larga carrera, con muchos logros a su nombre, hasta el punto de que no habría sido sorprendente si se hubiera convertido en decano o en un futuro cercano. Sin embargo, valoraba tanto el sello que se negaba a ser cedido, en su lugar se sumergía en el estudio del sello como investigador. Obel Forcius no tenía idea de que Glast terminaría tomando una acción tan arbitraria antes de la venta del sello. Por eso no tenía idea de qué iba a hacer Glast con el sello ahora que lo tenía. No creo que el profesor Glast haya robado el sello solo por su valor financiero. Parece que está pasando algo más. Eso parece. Obel Forcius pasó su mano por su barbilla mientras se sentaba quieto en la mesa de la sala de conferencias, que se había convertido en un desastre. Sin reconocer todas las miradas que lo rodeaban, se sentó cómodamente, manteniendo la autoridad total de la sala. Ahora que la situación se ha vuelto así, sería justo que, al menos, les dijera la verdad a los que están aquí. Después de todo, cada persona reunida en la sala eran individuos de alto rango que eran considerados la cima de sus grupos. Obel Forcius debe haber tenido en cuenta ese hecho. Lo que sea que el profesor Glast planee hacer, estoy seguro de que no es algo bueno. Con eso en mente, ¿por qué no intentamos esperar un poco? Incluso si toma tiempo, asumiré la responsabilidad del sello, asegurándome de que podamos recuperarlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Un sentimiento de frustración comenzó a subir en el pecho de Lortelle. El director de la Academia Sylvanie, Obel Forcius, era como un monstruo que había ascendido a los rangos de maestría en todas las formas posibles. Ya fuera en habilidades prácticas de combate o talento en la magia, al considerar a cada miembro de la facultad y estudiante dentro de la academia, la única persona que podía compararse con él era la Genye perezosa de primer año, Lucy Maeril. Si Obel se hubiera arremangado personalmente y hubiera tomado acción, Glast habría sido derrotado en poco tiempo, pero Obel solo había ordenado a su personal que saliera a buscarlo, sin tener la intención de tomar acción personalmente. Cuando Lortelle vio lo que estaba haciendo, había querido pedirle que tomara acción personalmente y recuperara el sello o algo por el estilo, pero, no importa cuánto lo deseara, interrogarlo personalmente hasta tal punto se sentía mal, dada la diferencia en sus estatus. Así que Lortelle continuó actuando como si estuviera escuchando lo que tenía que decir, antes de que un hecho increíble de repente entrara en su oído. La investigación del profesor Glast sobre el poder de la magia Aspectual se centró en el campo tradicionalmente prohibido de la magia de la resurrección. No importaba cuán lejos se extendiera el deseo de conocimiento de un académico, a lo largo de la larga historia de la magia ciertamente había un campo de magia que se consideraba prohibido. Los tres campos que distorsionaban la providencia del mundo, borrando el flujo actual del tiempo y rechazando el marco del destino de un humano. La búsqueda de la inmortalidad, la resurrección de los muertos y el viaje en el tiempo. Se consideraba un tabú desafiar la providencia rechazando la voluntad divina otorgada a la raza humana y torciendo el destino de uno. Aunque, en primer lugar, nunca hubo un mago que fuera capaz de alcanzar tal nivel. Eso, a pesar de que lo sabía, lo dejó solo, director.
Esa es una pregunta bastante precaria de responder. He recibido los informes sobre la investigación del profesor Glass, pero no había forma de que él informara adecuadamente sobre un tema de investigación tan inapropiado. Esto es solo una suposición, pero, ahora estoy seguro. Elogiaba a la gran sabia Silvanie como si fuera parte de su naturaleza. Considerando la investigación del profesor Glass y sus tendencias pasadas, era razonable pensar eso. Sin embargo, no podía estar seguro. Lorteley giró la cabeza, mirando las expresiones de los otros miembros del personal académico que estaban presentes. La subdirectora Raquel y el decano McDowell habían cerrado los ojos en silencio. Sin embargo, el otro personal académico estaba parpadeando, como si nunca hubieran oído hablar de eso antes. Era un secreto de alto nivel incluso entre el personal académico de más alto rango. No quiero decir nada malo, pero, director Obel, quiere preguntar si estoy loco. ¿Es eso correcto, Lorteley? Bueno, al menos para mí, me pregunto cuál será la elección final del profesor Glass. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Recuerda lo que el profesor Glass solía decir por costumbre? Angustia por el progreso académico. En cuanto a la gran sabia Silvanie, que era una verdadera intelectual, y el regreso de algo que se ha perdido. Para Lorteley, que conocía el pasado del profesor Glass, eso no era algo que pudiera simplemente ignorar. Todos los seres humanos, sin importar quiénes sean, se mienten a sí mismos hasta cierto punto. Una obsesión loca con el talento. Esa era una frase que definía a ese ser humano, el profesor Glass. Sin embargo, Lorteley también estaba adivinando hasta cierto punto. ¿Era esa obsesión realmente la verdadera naturaleza del profesor Glass? ¿O era simplemente un mecanismo de defensa que provenía del dolor de perder a alguien? Esa obsesión loca suya que pensaba que los talentos inciertos y vanos no deberían tener ningún valor. Él era muy moralista. Por un lado, podría parecer noble de su parte, pero la naturaleza de ello podría ser en realidad incluso más simple de lo que ella había pensado. No quería que la muerte de su hija, que vino de su falta de talento, fuera en vano. Podría haber sido el resultado de ese fugaz amor paternal. ¿Era un erudito sublime o un padre afligido? Incapaz de definir apresuradamente al profesor Glass, Lorteley se vio atrapada en su confusión. Si realmente hubiera descubierto una magia aspecto el que pudiera traer a los muertos de vuelta a la vida, la extraordinaria sabia Silvanie, que avanzaría la progresión del mundo y progresaría dramáticamente la historia de la magia para siempre. Su propia hija, Miori, que terminó muriendo después de que él creyó en su talento incierto y la empujó a su muerte. En cuanto al profesor Glass, ¿a quién cree que traería de vuelta? Lorteley miró a los ojos de Obel Forcius. Lorteley ni siquiera podía imaginar qué tipo de visión estaba viendo con esos ojos suyos, los que miraban más allá de los horizontes. Van. Algo grande ha sucedido, director Obel. Hay información de que fue visto en el distrito educativo. Hace unos minutos, el profesor Glass fue visto corriendo hacia las vías fluvial subterráneas con el estudiante Taylor MC Lore persiguiéndolo. Los relatos de testigos oculares también dicen que, además del sello, también ha secuestrado a un par de estudiantes. Por lo que sabemos, la identidad de esos estudiantes es la estudiante del departamento de magia de primer año, Ai Latriz, y el estudiante del departamento de magia de segundo año, Edrod Taylor. ¡Cuaca! Fue en ese momento, Lorteley sintió que sus sospechas crecían después de escuchar el informe dado por el miembro de la facultad de la academia que había venido corriendo. Un gran rugido que resonó en todo el cielo del distrito de educación. Lo mismo ocurrió con las vibraciones subsiguientes. Al ver el suelo temblar, Lorteley corrió al pasillo, abriendo una ventana apresuradamente. El edificio Trix estaba ubicado en una colina justo en las afueras del distrito educativo. Abriendo la ventana y mirando hacia abajo, se podía ver prácticamente la totalidad del distrito educativo. Cerca de la orilla en las afueras de la isla Akin, donde se encontraba la entrada de las vías fluvial subterráneas, pudo ver un espíritu de alto rango con el que estaba muy familiarizada, hasta el punto de que odiaba verlo. El espíritu ígneo superior, Tarkan. Era un aterrador lagarto de fuego que todos los haces de primer año que se habían reunido una vez trataron de derrotar. Movió su cola y gritó, como si estuviera llamando a alguien de alguien para que saliera inmediatamente. A pesar de que era solo un solo espíritu de alto rango, tenía la fuerza para acabar con todos los estudiantes de alto rango sin sufrir ningún daño significativo. Si lo dejaba solo, no se sabía lo que pasaría. Como se dirigía hacia las afueras de la isla Akin, no parecía que fuera a causar mucho daño dentro de Silvanie. De cualquier manera, como aún no había hecho el pago, incluso si el sello se perdía, no causaría ningún daño directo a sus libros. Podría haber otro tipo de pérdida, pero no sería de su dinero. Por eso, no importa cuánto, quería tener ese sello en sus manos. Ah, en serio. Lorteley finalmente dejó escapar un suspiro mientras se agarraba el pelo, aunque no se unió por completo. Con esto pasando, yo también voy a las vías fluvial subterráneas. ¿Qué? Disculpe, pero ¿qué pasa con la transferencia de propiedad?
El personal de la compañía que había venido con ella miró a Lortelle con total sorpresa. Lortelle sacudió la cabeza. Entonces Lortelle miró directamente al director Obel. A pesar de que lo estaba mirando de manera bastante grosera, a Obel ni siquiera parecía importarle. Director, es tan consistente con esa actitud apática suya. Iré y traeré el sello de vuelta yo misma. Dejaré tan poco personal como necesite, y el resto vendrá conmigo. Faltaban 5 minutos para que comenzara la diversión. Era solo cuestión de tiempo antes de que la paciencia de Ed Rod Taylor explotara. La mayor víctima sería el profesor Glass. Echarle la culpa en su apresurada decisión de secuestrar una bomba de tiempo que era incluso peor que Ayla, bueno, era porque la información que tenía sobre Ed Rod Taylor era demasiado limitada. No había nadie que pudiera darle una oración en silencio. Yendo en reversa. Edificio Trix. La persecución a través del distrito educativo, entrada de las vías fluvial subterráneas, la parte más profunda de las vías fluvial subterráneas, entrada del laboratorio secreto, biblioteca del alma, ala de investigación de monstruos, la parte más profunda del laboratorio. Estaba familiarizado con la ruta del capítulo final de la historia y el orden en que tuvo lugar, pero fue una experiencia bastante interesante tener que pasar por ella al revés. Taylor probablemente estaba en camino ahora, así que estaba seguro de que me encontraría con él en algún lugar a mitad de camino. Salí corriendo de la parte más profunda del laboratorio y pasé cuidadosamente por el ala de investigación de monstruos. No fue tan difícil pasar por el ala de investigación de monstruos. Era una parte donde la mayoría de los monstruos estaban atrapados en instalaciones de investigación separadas y el número de fuerzas allí era bajo. Esa parte solo era difícil porque Cohn terminó liberando a todos los monstruos atrapados en las instalaciones de investigación. Por el momento, no había ningún obstáculo particular como ese en mi camino. El problema era la biblioteca del alma. La bibliotecaria Reina, que custodiaba la biblioteca del alma, era muy perspicaz y extremadamente buena en la magia de detección. Incluso para el espíritu de bajo rango Muk, que tenía un nivel de energía muy débil, le tomó mucho tiempo colarse. Me puse de espaldas a la entrada trasera de la biblioteca mientras miraba dentro. Las estanterías y los libros mágicos estaban todos flotando en el aire, y la habitación estaba llena de valiosos objetos mágicamente diseñados y fórmulas de producción. Como había llegado hasta allí, tenía muchas ganas de simplemente barrer todo y huir. De cualquier manera, como eventualmente nos encontraríamos, estaba bien tomar lo que quisiera, aunque, la prioridad principal era salir del laboratorio y reunirme con Janika. Solo necesitaba elegir los más eficientes y salir corriendo, justo fuera de la línea de visión de Reina. Maestro Ed, ¿estás babeando, por casualidad? Rápidamente arreglé mi expresión mientras revisaba los objetos que debía llevar conmigo. El patrón de patrulla y el patrón de comportamiento de Reina eran más simples de lo que pensarías. No me tomaría mucho tiempo recoger todo lo que necesitaba. Estaba un poco emocionado solo de pensar que realmente tendría la oportunidad de aumentar mi competencia en ingeniería mágica. Mi crecimiento de especificaciones ha sido bastante lento. Mientras pudiera conseguir los materiales que necesitaba, era una oportunidad para crear objetos mágicamente diseñados con especificaciones que ni siquiera deberían existir al nivel del acto 2 o del acto 3. Mi corazón latía como un loco. En cualquier caso, sería difícil si me excediera al tomar fórmulas de producción y objetos mágicamente diseñados. Por ahora, solo necesitaba agarrar lo suficiente que pudiera llevar conmigo, y una vez que Taylor pasara, podría volver y tomar el resto lentamente. Reunirme con Janika era mi primera prioridad. Aún así, no podía calmar mi emoción fácilmente, porque se sentía como si hubiera ganado el premio gordo. Ed, ¿dónde estás? Subyugación de Glass, acto 2, fase 2 jefe intermedio, Dorothy Whitefels. Estaba bastante orgullosa de sus habilidades. La Dorothy de tercer año era una alquimista de tipo combate que era incluso muy reconocida por la sociedad del departamento de alquimia. Aunque no era la mejor de todo su año, había ascendido a la cima del departamento de alquimia. Dorothy usaba todo tipo de reactivos de tipo combate, reacciones químicas instantáneas, objetos mágicamente diseñados producidos en masa, y sus habilidades de combate estaban a un nivel donde era incluso difícil para los estudiantes del departamento de combate manejarla. La mejor estudiante de primer año del departamento de alquimia, Albaire Aniston, y el mejor estudiante de segundo año, Norden, también venían con frecuencia a pedirle consejo. Para Dorothy, cuyos talentos no estaban floreciendo incluso después de tanto tiempo, el profesor Glass se había convertido en su salvador cuando reconoció sus talentos. Solo el profesor Glass había reconocido a Dorothy, incluso cuando todos los demás a su alrededor habían menospreciado sus habilidades. Así que incluso viéndolo tomar acciones tan extremas, ella pensó que debía haber una razón para ello. Por lo tanto, Dorothy se había unido a los planes del profesor Glass con los brazos abiertos. No sabía sus intenciones exactas, pero decidió llevar a cabo su pedido de vigilar la entrada de las vías fluvial subterráneas. No importa la razón. Esto no puede estar bien, profesor. Dorothy, que estaba monologando para sí misma, se sentó en las aguas poco profundas a la entrada de las vías fluviales mientras se enfrentaba a la boca de Tarkan mientras gritaba como si fuera a quemar el mundo. ¿Dónde está Ed?
Sabía quién era esa chica de cabello rosa claro. Era una princesa de cuento de hadas que era amada por todos en la academia. Se decía que donde quiera que caminara, las flores florecían a los lados del camino. La gente también decía que su brillante sonrisa podía hacerte sentir cálido y reconfortado por dentro. Esa cálida sonrisa suya seguía siendo la misma. Su cara sonriente era tan linda y adorable que ella iba a simplemente extender la mano y acariciarle la cabeza si hubiera terminado bajando la guardia. Sin embargo, no había nadie que pudiera hacer eso. Mirando detrás de ella, había un lagarto gigante en llamas con saliva goteando por su boca. En opinión de Janica, ella estaba preguntando de la manera más educada y amable posible, pero la brecha entre ella y lo que estaba en el fondo, en última instancia, solo aumentaba su miedo. Janica, solo estoy aquí vigilando este lugar. Solo estoy haciendo lo que me dijeron. Sí, completamente sorprendida, Dorothy tartamudeó sobre sus palabras. Oh, ya veo. Ah, ahora que lo pienso, eres mi superior. Yo. Lo siento mucho por haberle hablado informalmente. Estaba fuera de mí, por eso. Una respuesta comprensiva a lo que Dorothy había dicho, y una disculpa vacilante pero educada. Fue entonces cuando Dorothy se dio cuenta de que su oponente era la persona más amable del mundo, Janica. Comenzó a relajarse un poco, entonces, por cierto, ¿sabes dónde está Ed? Además del hecho de que estaba en contra de Janica, la chica más amable del mundo. Ese lagarto de fuego ciertamente no tendría piedad a luchar contra Dorothy. Dorothy perdió toda la fuerza en sus brazos y piernas mientras caía de bruces.